Cambiamos de tema. De los proyectos de ley e iniciativas anunciadas por el presidente Piñera en su última cuenta pública, 36 ya han sido aprobadas y 58 están en tramitación. Del total, un 41% está vinculada a combatir los efectos del coronavirus. ¿Cuáles son las urgencias a considerar para esta última cuenta pública del mandatario? Lo analizamos junto al académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? A ver, siempre en la tónica de las cuentas públicas se hace un balance, se hace un punteo también de lo que se comprometió, lo que se ha aprobado, el por qué sí, por qué no. Pero obviamente en situaciones desde lo que es el estallido social y la pandemia ha ido cambiando y se desechó en algún minuto el programa de gobierno de Sebastián Piñera, ya ha cambiado radicalmente. ¿Cómo crees tú que se va a traspasar eso también a la cuenta pública, mirando lo que sucedió en la cuenta pública anterior también? Bueno, seguramente lo que va a pasar es que el presidente va a hacer una reflexión. El ministro secretario general de gobierno, Belolio, planteaba que el presidente iba a centrarse más que en una lista de anuncios o de rendición de cuentas. El presidente iba a hacer una reflexión. Yo creo que va seguramente a colocar acento, por una parte, en lo vivido en los últimos meses, particularmente la pandemia, seguramente alguna referencia al estallido social también, y adicionalmente todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente. Es decir, claramente Chile cambió y eventualmente seguramente el presidente va a querer posicionarse en ese tema. Claro, en ese sentido uno podría esperar, porque estamos adelantándonos, por supuesto, a lo que va a ser el mensaje presidencial, que la diferencia vendría en que no habría una enumeración de logros por parte del gobierno. Uno pensaría que igualmente van a estar incorporados en este mensaje, pero la clave va a ser la reflexión. Y ahí hay una mirada contrapuesta entre, como siempre las cuentas públicas, quiere la oposición y el oficialismo. El oficialismo, en este caso, quiere que haya señales para la reactivación económica en medio de la pandemia, y desde la oposición se espera un mea culpa, una disculpa por parte del presidente. ¿Cómo ves tú ese escenario que se va configurando? Sí, yo creo que es muy difícil que un presidente tal cual es el presidente Piñera, en donde ha tenido una visión que más o menos ha mantenido durante su gobierno, que en esta última cuenta veamos un cambio, un giro muy radical a lo que normalmente nos tiene acostumbrados. Seguramente va a haber una defensa de lo que ha hecho el gobierno. Segundo, un recuento respecto de la situación de la acción del gobierno en materia de la pandemia. Y en tercer lugar, yo creo que va a intentar defender su legado. Él tiene una inspiración, etcétera, asociada a buscar querer tener un legado, seguramente Digamos él que también va todos los presidentes la a tienen. intentar insistir en eso. ¿Perdón? Que todos los presidentes también tienen esa inspiración a dejar un legado o una marca, un sello. O sea, no es propio solamente de Sebastián Piñera, podría ser amplificado uno más que otro, pero siempre los legados son parte de la presidencia. Obviamente, Dentro del análisis, yo digo, digamos. claro, yo digo que efectivamente todo presidente tiene esa inspiración o ese intento o ese deseo de colocar un legado. Sin embargo, en el caso de Piñera, yo creo que la diferencia es que a él le tocó vivir una situación particularmente, llamémoslo, radical, de transformación de su agenda. Tú mismo lo decías al principio respecto de que el origen del programa es muy distinto a lo que se está haciendo ahora, y por lo tanto su cuenta, más que los 3 años, va a tener que dar cuenta de lo que ha intentado hacer en el último año. Ahora, también tomando un poco la experiencia y las historias de las cuentas públicas, uno podría, no sé si estás de acuerdo con este análisis, pensar de que la cuenta pública, el mensaje presidencial, es un hecho donde es un acto donde también refleja y es un espejo del o la mandataria. En ese punto comparto lo que tú dices. Uno igualmente va a esperar de que haya un cierto punteo o anotación de los logros que ha obtenido el gobierno, pero obviamente se pueden enmarcar más bien en un periodo más acotado, a diferencia de otras cuentas públicas luego de 4 años, cuando se habla de qué ha hecho el gobierno, qué ha hecho la administración a puertas de salir, digamos. Sí, yo creo que en general, si miramos para la historia de las cuentas públicas, en general la última cuenta pública tiende a ser
el resumen de su gobierno. El problema que acá enfrentamos un gobierno a dos tiempos, uno antes del 18 de octubre del 2019 y uno después del 18 de octubre. Claro. Y por lo tanto, yo creo que debiese estar muy centrado en la coyuntura. Adicionalmente, hay un tema que es un año electoral, que se está preparando la presidencial, sobre todo para la coalición de gobierno, y por lo tanto ahí yo creo que también hay una presión, no solamente respecto de dar cuenta y tratar de defender las políticas que se han implementado, sino que además proyectar de aquí a noviembre. O sea, yo creo que la coalición de gobierno está preocupada por eso. En ese sentido, a mí o sea, es preocupante que el gobierno, por ejemplo, no haya llegado a un acuerdo respecto de los mínimos antes de la cuenta pública. Es decir, llegar a ese momento sin un anuncio contundente, rotundo. Con proyectos que están en el inicio de su tramitación, digamos. No están en un aspecto avanzado en su trámite legislativo. Exactamente, o sea, si no hay un acuerdo sustantivo en ámbitos como el IFE y otros temas que han estado en la agenda las últimas semanas, yo creo que va obviamente a terminar un poquito pasando al olvido esta cuenta, porque el tema político central es hasta qué punto va a haber un acuerdo sobre los mínimos. Si eso se produce 2 semanas después, obviamente esta cuenta no va a tener mucha relevancia. Claro, en ese punto de los mínimos comunes, el presidente en esta anotación puede decir que ingresaron los proyectos, pero ir más allá en términos prácticos de la discusión legislativa está bien acotado. Sí, uno imaginaría que va a destacar el tema de los mínimos comunes como un punto de acuerdo y un punto de conversación entre las distintas fuerzas políticas, y algo que se levantó desde el legislativo y que fue tomado por el Ejecutivo. No, totalmente. Y yo creo que encuentra el escenario de la cuenta, yo creo que es bien importante, sí, el contexto que lo está rodeando. Uno, que todavía no hay un acuerdo sólido, demarcado, respecto de los mínimos en términos de la ayuda económica y social que es tan necesaria en el contexto de pandemia. El segundo marco de referencia tiene que ver con las cifras de la pandemia. O sea, estamos en medio de una segunda ola, y quizás segunda ola punto 3, que está realmente muy complicada, y eso yo creo que también le pone una nube respecto de cualquier resultado que quiera mostrar el gobierno en términos de cama, en términos de la cantidad de vacunados, etcétera. Yo creo que coloca al gobierno en una situación bien complicada, porque está peleado con el colegio médico, hay un ruido respecto de las políticas que se han implementado. Entonces tenemos un contexto no muy favorable para el gobierno en esos términos. Tú mencionabas, y también se lo leía en una entrevista al ministro Bossa, que el proceso constituyente va a ser parte de la reflexión, del análisis de esta cuenta pública del presidente Piñera. ¿Hacia dónde crees tú que puede apuntar eso? Porque también es un tema bien reñido en términos, y lo hemos visto no solamente desde el gobierno, sino de algunos candidatos presidenciales, algunos dirigentes políticos, cuando se habla del proceso constituyente y se recuerda el 15 de noviembre, de alguna manera, de ese, ¿cómo podríamos decir?, tentación de tomar cierto tipo de autoría o protagonismo. Totalmente. Yo creo que ahí hay dos temas que son centrales. Uno, y es la lectura que hay que hacer respecto de la cuenta. Primero, si el presidente se quiere subir al bus de aquellos que impulsaron el proceso constituyente. Y yo creo que claramente el gobierno desde el inicio no quería cambiar la Constitución. Fue a contrapelo de la gestión del gobierno. Lo había dicho Chadwick 5 días después de haber asumido este gobierno, que uno de los temas que no quería era cambiar la Constitución. Y va a terminar con un proceso constituyente. Y lo segundo es hasta qué punto el presidente quiere delinear ciertos contenidos para la convención. Y ahí entramos en una cosa mucho más delicada. Que lo mencionó, perdona Claudio, recuerdo yo que mencionó algunos puntos, si no me equivoco, en la cuenta pública anterior, como los grandes lineamientos generales que debería tener una nueva constitución.
Exactamente. Sí. Y ahí la pregunta que yo creo que podría generar ruido tiene que ver con la incidencia que puede tener un gobierno en la convención cuando la convención es autónoma, va a tener sus propios tiempos y por lo tanto entra en un rol de presidencia, hasta qué punto va a tener cumplir ese rol o va a querer tener un rol activo en colocar ciertas ideas en la convención. Ujú. Claro, porque recordemos que finalmente el Ejecutivo en este caso, sea cual esté, porque aquí van a pasar dos gobiernos distintos, no digo, no sé si de colores políticos distintos, pero sí con presidentes distintos o eventualmente una presidenta, quién sabe, tienen como objetivo y como meta y obligación garantizar que el proceso de la Convención Constitucional se cumpla, pero distinto a incidir, a influir. Es autónoma la Convención Constitucional y ya con un hito que marca un punto nuevo en este proceso, que es que ya sabemos quiénes son los 155 constituyentes. Sí, yo creo que ahí la presidencia del gobierno es vital. Primero porque el gobierno en relación a otros actores de la sociedad tiene un rol y una capacidad de incidir mucho más alta. O sea, recuerda tú que el gobierno el que tiene el enlace con la convención, determina los presupuestos, o sea, hay una serie de condiciones que no, a mi juicio no son muy favorables para que un gobierno esté además diciéndole qué temas deberían y cómo deberían ser discutidos ciertos temas. Uh-huh. Ahora, en materia de anuncios, porque siempre quizás lo más vistoso de las cuentas públicas, Claudio, son los anuncios en distintos sectores. De hecho, los mismos ministerios tienen que ir entregando insumos antes de la cuenta pública para lo que se va a hacer y finalmente define el mandatario en cuestión. En este ambiente, en este contexto, también en la situación actual del gobierno y del presidente Piñera, ¿tú ves algún tipo de anuncio que vaya a marcar alguna diferencia o que sea parte relevante de esta cuenta pública? O sea, yo creo que no van a haber muchos anuncios, ya el ministro Belolio lo estaba anticipando respecto del tema, Sí. Él planteaba que más que anuncios Una y reflexión. recuento de actividades va a ser una reflexión y por lo tanto a lo mejor va a ser un poco más acotado, más pensando en qué es lo que se ha logrado, qué es lo que falta por hacer, etcétera, de ubicar al gobierno en el contexto en donde estamos. Y yo creo que el gobierno no tiene mucho espacio para anuncios, ya ha estado negociando el tema de los mínimos con la oposición, señaló una postura hace un par de semanas, por lo tanto yo creo que, o sea, tendría que ser un golpe a la cátedra si es que avanza una cosa mucho más cercana a lo que quiere la oposición. Eso sería un interesante anuncio, pero no veo esa condición hoy día posible porque el gobierno ha estado bien inflexible en sus posiciones. Bien, nos quedamos atentos entonces. Claudio Fuentes, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y que tengas un buen día. Nos vemos. Gracias a ustedes. Que estés muy bien, chao.